buenas noches. Les agradecemos a las personas que se están conectando en estos momentos a nuestro live stream. Con esta primera sesión, hoy 26 de octubre, queremos dar inicio a al 16º seminario militante. Ya más adelante mi compañero Juan José les hablará sobre esta sesión. Yo solamente quisiera introducirles a algunos, como llamamos acá, avisos parroquiales. Obviamente quisiera presentarles primero, a ver, lo encuentro por acá, las demás sesiones que vamos a tener en el seminario. Va a ser del 26 de octubre al 16 de noviembre, todos los lunes a las 6 de la tarde acá por Facebook Live. Entonces vamos a tener 4 sesiones. Hoy, intelectuales clásicas del siglo XX. La segunda sesión va a ser Eduardo Colombo. La tercera sobre Silvia Rivera Cusicanqui. Y la cuarta sobre el pensador brasileño Felipe Correa. Ese es a grandes largos como el temario del seminario. Les invitamos a que, bueno, que inviten a sus amigos, amigas, contactos a que se quieran sumar a estas transmisiones. De igual manera saben que las pueden encontrar después, quienes no se puedan conectar en este momento, pueden encontrarlas luego en nuestro canal de YouTube. También quisiera invitarles, desde mañana inicia una serie de eventos de la Coordinadora de Educación Popular en Lucha. Mañana creo que es martes 27 de octubre, sí. A ver si es la presentación del libro La educación de adultos de Germán Mariño, perdón. Este martes 27 de octubre a las 5 de la tarde. Todo esto también va a ser en Facebook Live. Pueden buscar el perfil de la Coordinadora de Educación Popular en Lucha en Facebook. También quisiera invitarles a revisar estos seminarios militantes, este 16º y al igual que los otros 15 anteriores. Casi todos han sido los hemos archivado, hemos organizado y clasificado nuestro material, tanto grabaciones como texto, audio y video, en nuestro sitio web. Entonces siempre recordarles nuestro sitio web, que es grupovialibre.org, y si quieren les indico dónde pueden encontrar la información. Si vamos acá al sitio web de Vía Libre, en la parte de formación militante, aquí está la sección de seminarios militantes. Allí pueden encontrar toda la información relativa a los demás seminarios militantes que se han hecho en los distintos años desde 2010, sistematizados creo que hasta 2017. Nos faltan creo que los años más recientes. También acá en la parte de la izquierda encontrarán el boletín más reciente. De igual manera quisiera invitarles a conocer el trabajo y podcast que realizan las compañeras de Mujeres en Lucha, una organización feminista de tendencia libertaria. Pueden encontrar el enlace a su podcast Disonantes aquí en la URL mujeresenluchaorganización.wordpress.com. Ellas ya creo que van 4 o 5 ediciones del podcast. Para que lo escuchen, son sesiones cortas y para que apoyen el trabajo de las compañeras. No siendo más, creo que le daré paso aquí a saludar al compañero Juan José. Listo. Perfecto, entonces voy a compartir pantalla. Bueno, queremos saber si las personas que nos están escuchando, si está todo bien, si nos escuchan sin ningún problema. Asumo yo que sí, que se nos escuchan bien las voces. Y bueno, le doy la palabra a Juanjo. Vale, muchas gracias. Pues bienvenidas, bienvenidos compañeros a este espacio de formación teórica y política de pensamiento anarquista latinoamericano. El esfuerzo pues del seminario militante tiene que ver con el interés del Grupo Libertario Vía Libre por reflexionar pues sobre el anarquismo hoy, sobre la historia, la práctica y la teoría del anarquismo militante. Y bueno, pues en esta oportunidad queremos pues trabajar sobre, sobre esta temática. En el día de hoy vamos a abordar un tema introductorio que sería el de intelectuales clásicas del siglo XX.
Y bueno, básicamente vamos a organizar la presentación, grandes momentos. Un primer momento sobre la reflexión de las intelectuales anarquistas latinoamericanas y las diferentes divisiones que podemos hacer de esas categorías. Un segundo momento de generaciones intelectuales, proponiendo de alguna manera unas categorías. Un tercer momento de análisis somero, pues de expresiones regionales. Un cuarto momento de lo que hemos llamado diálogos intelectuales. Y finalmente, debates vigentes hoy pues en el anarquismo y en la teoría anarquista latinoamericana. Acompañamos esta presentación con la fotografía de un mural que realizamos en la Universidad Nacional del Seminario Militante de Anarquismo en América Latina, o segundo espacio de formación de este tipo hace ya casi 9 años. Y de alguna manera estas reflexiones que vamos a presentar pues buscan enriquecer lo que hemos venido trabajando desde ese periodo. En primer lugar, pues nos encontramos con la categoría compleja de intelectual anarquista. Y empezamos enunciando que hay una serie de tensiones internas intelectuales dentro de la corriente y la práctica anarquista. Por un lado hay una crítica a otras teorías sociales y a otras corrientes socialistas, quizá una experiencia y una reflexión en un personaje histórico, habitualmente un dirigente político o un dirigente intelectual hombre, y bueno, a partir de el diálogo con ese único referente como que encuentran las respuestas fundamentales, ¿no? Fuera de cualquier contexto y fuera de cualquier problema del presente. Eso ha sido muy criticado por una corriente, digámoslo, como es la del anarquismo, y bueno, que tiene una valoración diferente de la práctica política concreta. Y sin embargo, pues el anarquismo como corriente sociopolítica original, pues también tiene sus propias pensadoras, su propio canon intelectual, amplio y más diverso que las de los marxismos, pero también pues cuenta con esa situación. En segundo lugar, pues se da la cuestión de relativa marginalidad académica del anarquismo, por el inicial, digámoslo, marginamiento de las intelectuales socialistas de la academia, sino cuando el marxismo entraba fuerte en las academias, el anarquismo permaneció al margen, en parte por su relativo debilitamiento y en parte por sus críticas a esta institución. Y luego pues la academia reprodujo, digámoslo, esas marginalidades del anarquismo. También pues el anarquismo ha sido una corriente activista en el sentido de su atención en la actividad, si queremos, cotidiana, y no siempre hemos tenido la capacidad de pues autorreflexionar, de pensar sobre nuestra propia experiencia y sistematizar y generar teoría a partir de ella. Ese activismo pues obviamente ha limitado de alguna manera algunas de nuestras elaboraciones. Un componente que es muy importante en la historia del anarquismo concreto y particular, pues puede ser una limitación, y es que ha habido una preeminencia popular pues del movimiento anarquista, y que muchas veces, digámoslo, la relación con las intelectuales, con estos movimientos obreros, populares, pues es más conflictiva, ¿no? En ese sentido, esas tres claves, la marginalidad, el activismo y esa preeminencia popular, pues explican en parte la todavía muy fuerte debilidad del anarquismo en la academia y en la investigación, por ejemplo, universitaria. Hay claramente un tema de complejidad de la participación de las intelectuales, organizaciones,
digámoslo, las tensiones entre organizaciones que tienen algunas elaboraciones colectivas y las intelectuales que marchan a sus propios ritmos, que pueden tener visiones diferentes a las de las organizaciones, pues tienen un lenguaje y unas preocupaciones que no son las de la militancia. Y bueno, también la pregunta por aquellas militantes que son muchas y muy valiosas en la historia del anarquismo, que no son necesariamente intelectuales. Quizás no tienen obras escritas y han condensado su trabajo pues en artículos de propaganda, o son excelsas escritoras pero de textos cortos y propagandísticos. Y bueno, eso es parte como de las particularidades de esa relación compleja. Y por otro lado, pues todo el debate pues de las intelectuales colectivas, de alguna manera viviendo de esas categorías de Gramsci, de que pueden ser las organizaciones políticas y sociales, ¿no? Las propias sindicatos, federaciones anarquistas, como generadoras de pues, pensamiento, y visiones político-organizativas que pues vamos a profundizar en la historia de las intelectuales anarquistas latinoamericanas, que de alguna manera las intelectuales concretas no necesariamente superan esas tradiciones, sino que bueno, las alimentan y demás. Hay una fotografía de Pietro Gori, famoso anarquista italiano, que en sus giras por el Cono Sur a finales del siglo XIX pues tuvo un importante impacto en las sociedades suramericanas, y es muy interesante porque pues fue un difusor del anarquismo en ámbitos académicos donde era tradicionalmente excluido. Y bueno, digámoslo, a propósito de esta complejidad de la relación pues entre intelectuales y movimiento popular en el anarquismo. Y luego ya viene, digámoslo, el lado B de la cuestión, que tiene que ver con las intelectuales anarquistas latinoamericanas, con las particularidades pues de nuestra región. Por un lado pues está todo el problema teórico de un pensamiento, de unas experiencias y unos movimientos donde la experiencia noratlántica ha sido muy importante. Digámoslo, el canon tradicional pues es de pensadoras rusas, italianas, francesas, y las experiencias a veces son las de pues la revolución rusa, las de la Comuna de París, la del movimiento obrero norteamericano, etcétera. Y esas coordenadas noratlánticas, pues que son generales pues de la hegemonía mundial del sistema imperialista, pues también afectan el pensamiento anarquista. Pues el anarquismo hace parte como de una conceptualización pues crítica de esa tradición occidental, tiene un origen occidental, pero hace parte de esas corrientes subterráneas que critican pues los postulados pues del mundo colonial e imperial. Y ha sido una corriente que ha hecho un esfuerzo constante, organizativo, pero también teórico, por comprender e insertarse en el mundo no occidental, por comprender e insertarse en la realidad latinoamericana, asiática, africana, por poner a dialogar esas diferentes pues, dimensiones de la experiencia mundial. Y bueno, eso viene de la mano con nuevas visiones. Digamos, debate teórico viene de la mano con nuevas visiones sobre cómo se ha pensado la historia del anarquismo latinoamericano. Politización, la vieja idea de el activista anarquista que llega de Europa a sembrar las ideas en el continente, cosa que es válida, pero también está la del trabajador migrante europeo o latinoamericano, que se politiza en América
latina, que se politiza en los ambientes anarquistas locales y luego regresa a su país. Está la comunicación, el permanente interés, por ejemplo, por las realidades del Cono Sur, especialmente Argentina-Uruguay, también por la realidad mexicana, y bueno, todo el proceso, digámoslo, de diálogo cultural que se establece en esa relación Europa-América, ¿no? Empezar a abordar el tema de las intelectuales anarquistas latinoamericanas también puede ser empezar a pensar en nuevas formas de interpretar esos procesos, ¿no? Y bueno, está pues el gran tema de enraizar, de que el anarquismo eche raíces en el subcontinente, construir proyectos situados, ¿no? De construir proyectos que sean capaces de pensar y interpelar y actuar en realidades locales que tienen características pues del mundo global, del sistema capitalista, estatal y patriarcal, pero tienen unas particularidades locales, regionales y nacionales, ¿no? Hay una fotografía de Luce Fabbri, la famosa teórica, digámoslo, italo-uruguaya, que es muy interesante porque enseñaba, por ejemplo, italiano en Uruguay y era especialista pues, en la cultura del Renacimiento, pero de alguna manera era una intelectual pues, de dos continentes, ¿no? Entonces esa situación no solo se va a presentar ahí, sino en muchas otras expresiones. Pasamos a un segundo momento. Aquí elaboramos la propuesta de generaciones intelectuales. De alguna manera seguimos en esto de los diálogos teóricos a Perry Anderson y sus ideas de generaciones intelectuales en el marxismo. Veamos pues para nuestra propia utilidad, para nuestro propio proyecto. Pensamos, por ejemplo, que puede hablarse de una primera generación, siguiendo esta idea de la historia cultural de que duran entre 25 y 30 años. Una primera generación nacida entre 1875 y 1900, muchas veces nacida en Europa, pero que desarrolla buena parte pues, de su vida en América Latina, pero también muchas veces pues, raizal del continente. Entonces están, por ejemplo, grandes intelectuales fundadores de las literaturas y de occidental, que son clásicos como Manuel González Prada, que se radicaliza desde una visión liberal hacia el anarquismo, o Rafael Barret, hispano-paraguayo, que desarrolla la mayor parte de su obra artística e intelectual en Paraguay. Y también, por ejemplo, las figuras pues, de Ricardo Flores Magón, lo mismo, una radicalización desde las claves del liberalismo popular y toda la experiencia pues, de los pelemistas del Partido Liberal Mexicano y luego la junta organizadora del Partido Liberal Mexicano. Esta primera generación está muy asociada con la prensa y la difusión de la prensa escrita. Está relacionado pues con todo el movimiento de las vanguardias artísticas y intelectuales, y bueno, tiene esta idea de comunidades a veces binacionales o más amplias, y bueno, toda esta experiencia de la migración a veces económica que luego se combina con migraciones políticas y demás. Aparece ya en el siglo XX esta primera generación, aunque es del siglo XIX, tiene una importante actuación durante toda la primera mitad del siglo, ¿no? Una segunda generación que nace a principios del siglo XX, ya incluye otros pensadores y pensadoras. Bueno, incluimos a Luce Fabbri, aunque nace un poco antes, a Diego Abad de Santillán, que bien es, digámoslo, de origen español, pero desarrolla la mayor parte de su obra pues en Argentina, y Rodolfo González Pacheco también de Argentina.
esta segunda generación dialoga con la primera. Entonces, por ejemplo, Abad de Santillán aborda el trabajo de los Flores Magón, González Pacheco también aborda parte de las, digámoslo, elaboraciones intelectuales de otros artistas anarquistas. De alguna manera empieza una sistematización de lo que podríamos considerar el pensamiento anarquista latinoamericano. Especialmente importante ahí es la figura pues, de Santillán, que tras la derrota de la Revolución española, pues vuelve a la Argentina y pues empieza, digámoslo, una labor que ya venía desarrollando desde los 20, pero pues se profundiza pues en los 30 y luego continúa de elaboración y de síntesis intelectual, ¿no? Y ahí es interesante personajes como el también español Abraham Guillén, que desarrollan buena parte de su obra teórica en América Latina y se preocupan mucho por los temas latinoamericanos, aunque ya, digámoslo, al filo pues de la coherencia ideológica, ¿no? Porque Guillem, que venía de la experiencia revolucionaria española y de las juventudes libertarias, desarrolla su teoría y su práctica política desde una clave socialista autogestionaria y crítica del estalinismo con los nacionalistas de izquierda latinoamericanos, con los Uturuncos, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, nacionalistas de Sudamérica, etcétera. Entonces, como que realmente es interesante, empiezan estas tensiones con respecto a la proveniencia de los intelectuales, ya su práctica política concreta y demás. Una foto de Abad de Santillán en su estudio. Y bueno, las generaciones subsecuentes encontramos, por ejemplo, que ya vamos a empezar a analizar, que conocemos ya, digámoslo, en la segunda mitad del siglo, que tiene que ver con, por ejemplo, ya la formulación de experiencias colectivas. En la anterior diapositiva también caben, digámoslo, varias experiencias colectivas de las que hablaremos más adelante, pero, por ejemplo, acá son muy interesantes desde Uruguay, toda la experiencia comunalista de la Comunidad Sur, que se va a difundir por Europa y América Latina, y por supuesto toda la reflexión teórica y estratégica de la Federación Anarquista Uruguaya, la FAU, que ya mencionaremos con más detalle. Muy relevante el trabajo de Ángel Capelletti, que ya no es, digámoslo, el caso de un exilio que empieza en Europa y termina en América Latina, sino un exilio al interior mismo de América Latina. Un argentino que desarrolla buena parte de su producción en Venezuela y que, como Abad de Santillán antes, pues es un gran compilador, gran tematizador, que, digamos, lo construye parte de estos marcos de interpretación más generales del pensamiento anarquista latinoamericano. Por supuesto, muy relevante pues el aporte de Silvia Rivera Cusicanqui desde Bolivia, que tiene, digámoslo, toda una indagación desde la perspectiva, digámoslo, de la militancia anarquista, pero también pues como intelectual y como mujer, como mestiza, como habitante de un país de mayoría indígena, bueno. Y por supuesto Eduardo Colombo, que vuelve a ser la experiencia de un exilio de Europa a América, sino de América hacia Europa, que termina desarrollando pues una parte importante de su obra en Francia, y donde termina pues radicándose, ¿no? Las comunidades, digámoslo, binacionales o transnacionales de intelectuales anarquistas y de organizaciones anarquistas, pues también siguen la situación de la realidad regional y de la represión internos, y en ese sentido, bueno, los exilios de los diferentes intelectuales en países o bien de América Latina o de Europa. Y hablamos de una cuarta generación, por ejemplo, del Cono Sur mencionábamos a Carlos Soleros en Argentina, Bruno Lima y Felipe Correa en Brasil,
lo que se menciona también como la segunda generación especifista vinculada a la propuesta de la Federación Anarquista Uruguaya y esas claves políticas y filosóficas que de alguna manera también hace reflexión sobre las anteriores generaciones y bueno, se preocupa también por diferentes temas. De alguna manera, si la primera generación está muy vinculada a la prensa, esta cuarta generación, esta tercera y esta cuarta generación ya pueden ingresar, digámoslo, a la universidad. Y bueno, y quizás está emergiendo una quinta generación de intelectuales anarquistas latinoamericanas, pues pues tiene pues mucho por discutir y que de alguna manera puede dialogar con estas generaciones. Por supuesto, esta categoría de generaciones intelectuales pues debe ser siempre tomada con alguna distancia. Por supuesto, hay muchas diferencias entre los diferentes teóricos y teóricas de anterior misma de una generación, diferentes énfasis y preocupaciones, pero pues lo consideramos como un posible, como una posible herramienta. Y bueno, queríamos destacar esa labor, digamos, lo de Abad de Santillán en la primera mitad del siglo y en la segunda pues de Capelletti, pues a la hora de compilar de alguna manera y empezar a generar como conciencia de un pensamiento anarquista latinoamericano. Pues las expresiones regionales aquí tenemos que ser súper claras, pues parten de nuestras propias ignorancias, de nuestros propios desconocimientos. El sesgo de nuestro movimiento, pues que ha tenido más desarrollo y también más historiografía y más teoría en el cono sur. Digamos, lo partimos de Argentina. Entonces tenemos teóricos iniciales como Alberto Giraldo, perdonen ahí el gazapo, y otra, digámoslo, parte de los primeros intelectuales, muchos recién llegados de Europa, pero que tienen, por ejemplo, importante vinculación con el grupo editor de La Protesta Humana, luego solo La Protesta. Luego ya continuadores como González Pacheco, digámoslo, desde una preocupación no solo periodística sino artística, y bueno, el propio Abad de Santillán, y digámoslo, continuadores ahí originales muy interesantes como Barcos, que empieza a indagar sobre pues la pedagogía racionalista y libertaria y la experiencia, digámoslo, del sindicalismo de maestros y de nuevos sectores sociales. Juana Rucobuena, que desde una sensibilidad cercana al forismo empieza a desarrollar toda la propuesta de prensa obrera femenina, que podríamos considerar pues un importantísimo antecedente anarcofeminista con Nuestra Tribuna y otras publicaciones. Experiencias colectivas dentro de la referencia argentina pues son el forismo, de alguna manera, una de las teorías anarquistas, digamos, lo originales de América Latina, la idea de la organización anarquista, la organización obrera anarquista con una finalidad ideológica, mismo que de alguna manera surge como una respuesta parcial también frente al forismo, ahí con el papel central de Pacheco, el faquismo luego de la experiencia de la Federación Anarcocomunista Argentina y su reflexión de cómo volver a insertar el anarquismo, cómo recuperar la influencia anarquista en el mundo sindical y popular. Lo que significó la experiencia del sintetismo constructivo, el anarquismo constructivo de la Federación Libertaria Argentina, que heredaba parte de la experiencia de la FACA, con situaciones muy interesantes por ser una de las organizaciones más longevas del continente, y también polémicas, por supuesto, en la caracterización que empiezan a hacer las anarquistas, por ejemplo, de los gobiernos nacionalistas y en particular en Argentina, pues de las complejas relaciones con el movimiento peronista y cómo, digámoslo,
la tradición de la Federación Libertaria o antiperonismo, participando pues de polémicas muy fuertes y bueno, incluso apoyando inicialmente pues las dictaduras antiperonistas. Todas las reflexiones de la nueva izquierda que desembocarán en experiencias como la línea narcocomunista o resistencia anticapitalista libertaria. Tenemos luego exiliadas, que ya hemos mencionado, el propio Capelletti, Colombo y también Bayer, que se exilia muchos años en Alemania, que desde una sensibilidad, si se quiere, más de historiador y periodista, menos de militancia política, reflexiones teóricas y solidaridades, pues empieza a plantear el tema del anarquismo, recuperar parte de la historia del anarquismo, y pues contemporáneo, Solero, Ferrer desde una perspectiva más cercana a las humanidades, al lenguaje, López Trujillo y demás. Una parte importante, digámoslo, del pensamiento anarquista latinoamericano, pues ha pasado por la labor de la protesta y sus diferentes suplementos y revistas culturales, y pues la protesta, pese a sus polémicas a veces virulentas con otras corrientes, especialmente la Antorcha y algunas de sus prácticas autoritarias, pues es un referente no solo de la prensa anarquista latinoamericana, sino pues de toda esta indagación muy de la mano del propio Santillán, pues de lo que significa el pensamiento anarquista latinoamericano. Otras expresiones regionales importantes en Uruguay, los aportes de Florencio Sánchez, también con esto de la emergencia de las literaturas nacionales, las literaturas modernas, los humanistas como Luce Fabri y más contemporáneo Daniel Barret, un seudónimo que terminan siendo seudónimos muy abarcativos, que se quedan con los militantes. La experiencia de este comunitarismo que recoge la tradición cooperativista uruguaya bajo unas nuevas claves pues de lo que fue la comunidad sur. Y ahí queremos destacar la formación de la Federación Anarquista Uruguaya desde 1956, y lo que se empieza a plantear en los debates de los 60 como la necesidad de una nueva síntesis libertaria, que por ejemplo toma parte de las teorías sociopolíticas de ese momento, en diálogo con Althusser, con Poulat Sanz, con los movimientos de liberación nacional, y hay una revalorización pues del pensamiento estratégico que el anarquismo a veces ha olvidado o considerado secundario frente a planteamientos más propagandísticos o la filosofía, digamos, lo más abstracta, ¿no? Hay una revalorización en la FAU del pensamiento estratégico, de la militancia, que es importante. Ahí cometimos un pequeño error en la presentación. Pues un canon de literatos nacionales del país que es muy relevante. José Domingo Gómez Rojas, el de la foto, desde también el mundo cultural estudiantil de los nacientes movimientos estudiantiles. José Santos González Valera, y Manuel Rojas Sepúlveda, que son, digámoslo, de la literatura moderna de este país. Y bueno, todas las experiencias de renovación teórica, política de los 50 y los resurgimientos desde 1990, ¿no? De nuevo aquí encontramos la tensión entre quienes son más militantes y quienes son, digámoslo, propiamente intelectuales. Es una tensión compleja y no siempre es operativa. Y bueno, de otras expresiones regionales, por ejemplo en Brasil, muy importante las reflexiones de José Oiticica, uno de los primeros pensadores anarquistas latinoamericanos en pensar un programa para hoy, muy crítico de las reflexiones puramente abstractas, y algunos pensadores contemporáneos, no los únicos, pero sí de los más conocidos, como Bruno Lima Rocha, desde la perspectiva de la ciencia política, del análisis de coyuntura, del análisis de las estructuras políticas latinoamericanas y mundiales, y bueno, Felipe Correa,
al que le dedicaremos una sesión desde pues, perspectivas también de historia del anarquismo global, de teoría, de nuevas formas de interpretar el anarquismo y sus debates. Y bueno, la propuesta que se construye en conjunto también con de Argentina y de Uruguay, bueno, del Instituto de Teoría e Historia Anarquista que se viene impulsando en Brasil. Aquí faltan, por supuesto, intelectuales, pero referenciamos algunas. En Paraguay y Perú tenemos esto de los pensadores anarquistas canónicos, no solo del pensamiento anarquista, sino del nacional de esos países, Barreta en Paraguay y González Prada en el Perú. Muy interesante, pues porque está relacionado también con toda la renovación artística de principios del siglo y luego también considerados como maestros de la juventud o maestros de otros intelectuales, en el caso particular de González Prada, muy conocida su relación pues con Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui, y pues su referencia como el maestro pues de todas de esas otras reflexiones, ¿no? En México están los pelemistas liderados por Ricardo Flores Magón, también Enrique Rivera, otros tantos de esa camada, con más años de distancia, los diálogos con el exilio pues, republicano mexicano, con muchos exiliados cenetistas y faístas en México, que enriquece mucho esa perspectiva pues, intelectual. Las regiones que por nuestras propias limitaciones conocemos menos, pero pues por supuesto activistas e intelectuales de Bolivia, como Galindo en el tema del feminismo, Costa Rica con varios maestros y literatos nacionales, Cuba con varios destacadísimos líderes intelectuales y obreros, Ecuador y Venezuela, por ejemplo, personajes como Méndez o más en la polémica contemporánea Uzcategui, que sin embargo pues han tenido una producción y han tenido pues un reconocimiento entre diferentes corrientes. Un mural no tan clásico del muralismo mexicano, pero pues que incluye a Bakunin y Flores Magón. Hacemos un paréntesis también por nuestra situación geográfica en Colombia. Hay una serie de intelectuales vinculados al mundo del arte y de la cultura, como Iván Darío Álvarez desde pues, los títeres y la actuación, aunque también el pensamiento social. Ahí cometimos un error. Juan Manuel Roca desde la poesía. Desde la filosofía y la teoría política, pues Leopoldo Múnera y Alfredo Gómez Müller, y de la educación más conocidos, menos conocidos, pero también importantes, militantes que venían de las experiencias más recientes de organización estudiantil en los 90, de experiencias como el Proyecto Cultural Alas de Sue, como Sonia Torres y Amadeo Clavijo, transitan por experiencias de educación popular o de pedagogías críticas, y otros diálogos con las teorías críticas, con feminismo, con disidencias sexuales. Y hay una fotografía de la portada del magazine dominical del periódico El Espectador, que dirigió durante una década Juan Manuel Roca, y en el que participó muy activamente Iván Darío Álvarez, y que fue muy relevante para la difusión del pensamiento libertario en algún momento de finales de los 80 y principios de los 90 en el país. Notamos algunos diálogos intelectuales, ¿no? Por un lado, este tema de los pensadores clásicos, ¿no? Que los lleva incluso a ser reconocidos con sus estatuas, como es el caso de González Prada, la idea de que es un padre intelectual, así su pensamiento pues no se conozca y sus vicios más radicales tampoco, o esta idea de precursores de la, por ejemplo, Revolución Mexicana de los Flores Magón, que los incorpora dentro del panteón de héroes revolucionarios, Madero,
Zapata, Villa, Obregón, entre varias, pero de alguna manera sí desconoce la originalidad de sus planteamientos. Que sea un problema tener estos pensadores clásicos, pero sí que hay que hacer una tarea urgente pues de rescate de sus aportes originales, de su capacidad pues para salir del canon, digamos, lo tradicional. Hay también unas relaciones instrumentales más complejas. Hay, por ejemplo, un diálogo con liberales como Ernesto Sabato, por supuesto el literato argentino, que durante parte importante de su vida madura se reconoció como un anarquista o simpatizante del anarquismo, pero en su actuación política, que no fue escasa, muy polémica por su cercanía con la última dictadura militar y luego el gobierno de Alfonsín, pues Sabato se caracteriza claramente como un liberal, no siempre muy de izquierdas. Entonces es todo el tema de que los intelectuales tienen esta, digámoslo, impunidad de cuáles son sus teorías y sus... Pero quizás debemos ser un poco más críticos, darles menos beneficio de inventarios y caracterizarlos pues no solo por algunas expresiones teóricas vagas, sino también sus acciones, sus posiciones concretas, ¿no? Y en el caso, es interesante en el caso colombiano, el de Falsborda, pues el formulador de la investigación acción participativa, pues desde esta clave latinoamericana, que con su planteamiento de socialismo raizal, piensa de un federalismo libertario, recoge elementos anarquistas, se dice kropotkiniano, pero Fals pues tuvo una larga e importante trayectoria política en el maoísmo, en el nacionalismo de izquierda, etcétera, la socialdemocracia, que pues dejan claro que no era anarquista, así se reivindicara kropotkiniano. Entonces es como que hay unos posibles diálogos instrumentales, intelectuales que saben por su capacidad teórica y retórica a decirse anarquistas, aunque sus posiciones no lo sean. Lo que no quiere decir que no se pueda dialogar posiciones. Esto, un diálogo urgente con afinidades conceptuales con otras, y eso es interesante porque no siempre es claro pues dónde acaba pues una posición anarquista, pero pues insistimos en que la cuestión de la acción política cotidiana, de la militancia es decisiva en este orden. Entonces pues tenemos a Abraham Guillem, que viene de la tradición anarquista, pero su reflexión, digámoslo, sobre la autogestión o la guerrilla urbana es en relación con la tradición pues nacionalista de izquierda. Categorizaciones más contemporáneas como todas las teorías pues de movimientos sociales y autonomía y la crítica al progresismo de Sibeki, que ha sido bastante claro que no es anarquista, aunque mantiene pues relaciones y una actitud de apertura intelectual. No faltan pues las descoordinaciones, las confusiones. Las teorías del poder pues de marxistas heterodoxos como John Holloway, la teoría del poder hacer y pues toda su escuela de autonomismo marxista, o el feminismo de María Galindo, que es muy interesante la cuestión de Galindo y la experiencia de mujeres creando, sin duda un importante referente feminista latinoamericano, pero que aunque inicialmente se reivindicaba desde el anarcofeminismo y así firman, pues no han mantenido, digámoslo, una línea de trabajo en ese sentido, más bien han desarrollado pues su teoría de feminismos comunitarios, y en ese sentido podemos reconocerlas como otras cercanas con afinidades conceptuales, planteando pues esta cuestión de las ambigüedades a veces de las intelectuales. Y bueno, pensamos que eso también se da en un debate con otras, que tenemos pues la urgencia de desarrollar debates con otras, en esta idea de hacer una permanente actualización teórica, una síntesis libertaria, generaciones, un diálogo para construir un anarquismo abierto, un anarquismo crítico y capaz de entender pues su presente. Por ejemplo, pues un debate constante con las teorías de las ciencias sociales y humanas,
y con las teorías latinoamericanas de la liberación en particular, con la educación popular, la comunicación popular, la filosofía de la liberación, la psicología de la liberación, que son tareas que consideramos importantes, fructíferas, en particular en la experiencia de Vía Libre, el diálogo entre educación popular y pedagogía libertaria ha sido muy interesante y pensamos que es válido y necesario. Un debate con el autonomismo latinoamericano, que para muchas despistadas es anarquismo, aunque las compañeras de esas corrientes no lo planteen así o no siempre lo planteen así, porque también se ha jugado con esas ambigüedades. Y pues su reconocimiento, aunque también su idealización de los movimientos sociales y sus diferentes evoluciones estratégicas, ¿no? Cómo podemos aprender y relacionarnos con la experiencia zapatista o las experiencias de los movimientos indígenas de Ecuador y Bolivia, o con el movimiento de trabajadores sin tierra de Brasil, o los movimientos de trabajadores desocupados en Argentina, advirtiendo que ahí hay caracterizaciones, sujetos y lecturas que el autonomismo latinoamericano contemporáneo, pues por ejemplo, en el caso zapatista, pues ha decidido participar en elecciones, ha cambiado como sus referencias sobre los progresismos, etc. Con el marxismo latinoamericano, y pensamos que urgentemente necesitamos superar como un problema que tiene dos caras, que es la idea del rechazo dogmático. No se puede hablar con los marxistas porque es que Bakunin ya decía que Marx, o porque es que en la Revolución Rusa, o porque es que fíjense lo que pasó en Barcelona en el 37, superar, digamos, el rechazo de fuerza dogmática, pero también evitar la idea de disolución, ¿no? La idea teórica dentro del cuerpo del marxismo, bebemos de la teoría anarquista y de la marxista, y al final se termina militando en las coordenadas pues clásicas, a veces demasiado clásicas y ortodoxas del marxismo, ¿no? Más bien se trata de saber dialogar con esas otras corrientes socialistas desde nuestras propias particularidades, desde nuestro propio pensamiento, aprendiendo de lo que haya que aprender, que es mucho, pero también manteniendo nuestras claridades antiautoritarias, críticas de la dominación social, críticas pues de los socialismos burocráticos, etc. Y bueno, por supuesto, con los nuevos movimientos y teorías sociales, todo lo que podemos aprender, en lo que podemos dialogar con las militancias étnicas, con los movimientos indígenas y negros, que es mucho, y también cómo lo podemos hacer desde una visión dialógica que de nuevo supere pues las idealizaciones, las imágenes románticas, a veces muy coloniales, de cómo son las otras, y por supuesto de toda la teoría y la militancia feminista que hoy positivamente pues influencian pues nuestro movimiento y en general el mundo, ¿no? Y cómo también esas nuevas militancias étnicas y feministas tienen agendas, ¿no? Es común en el movimiento indígena y en el movimiento feministas hablar de lo libertario, cosa que saludamos, pero no muchas veces en las claves pues de la propuesta comunista anarquista, y en ese sentido tenemos que ser capaces de dialogar con ellas, pero también reconocer nuestras especificidades y diferencias. Y ahí quería incluir una fotografía de una movilización de trabajadoras desocupadas en Buenos Aires. Está la pancarta de dos organizaciones piqueteras, la Federación de Organizaciones de Base y la Federación de Organizaciones en Lucha, donde hay una importante presencia anarquista en la FOP, digamos lo más general, en la FOL más particular, pero también existe. Y cómo esas organizaciones, digamos, lo son dentro del variado y diverso conjunto del movimiento de trabajadores desocupados en Argentina, quienes se reivindican anarquistas, donde hay militancias anarquistas, más bien, en el caso de ambas. Y cómo no podemos hablar de los piqueteros en Argentina, porque pues hay un variado arco de organizaciones y de sectores políticos, predominantemente peronistas o marxistas, y a veces
los fantasmas del autonomismo latinoamericano de los piqueteros, los indígenas, pues nos causaron muchas confusiones y a veces eso implicaba también en la práctica realizaciones políticas y tácticas, ¿no? Entonces, cómo reconocer esa riqueza de la experiencia latinoamericana, evitando esas idealizaciones. Quizás vamos a tener sujetos sociales menos vastos, ya no va a ser el movimiento piquetero, ya no va a ser el movimiento de trabajadores rurales, pero sí van a ser sectores, van a ser propuestas, quizás minoritarios, pero con los que sí hay trabajo y hay posibilidad de aprendizajes y reflexiones. Esa era nuestra presentación, eran algunas ideas que queríamos presentar como introducción y bueno, le daríamos la palabra. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juanjo? Bien, gracias por tu presentación. Creo que a continuación vamos a revisar si hay preguntas, bueno, algunos comentarios en el chat de acá del evento, pero no sé si como tal hay personas que tengan preguntas puntuales. Mientras tanto, entre los comentarios que tenemos, hay personas que nombran a otros referentes que tal vez no sé si se le pasaron por alto, como por ejemplo en Perú a Manuel Levano y Delfín Levano, que eran padre e hijo, creo. Y también otra persona menciona a Nicolás Gutarra y el Cholo Aquino. No sé si de estos referentes usted conocía o... Claro, conocíamos, incluso pues en el caso de Gutarra lo hemos abordado y trabajado en varias oportunidades, y es todo este debate que anunciábamos sobre militantes e intelectuales. Creo que es claro en el caso de Gutarra y los Levano que no se trata pues de intelectuales en el sentido clásico, sino pues de grandes agitadoras y organizadores de la Federación Obrera Regional. El periódico La Protesta, de las huelgas generales, de los comités de las ligas de inquilinos, etcétera, pero no, digámoslo, de intelectuales, lo que no las desvaloriza, y es importante, digámoslo, ese diálogo entre historia de las intelectuales anarquistas e historia, digámoslo, del movimiento social más general. Pero, digámoslo, de Gutarra tenemos colecciones de artículos propagandísticos que insisto son muy valiosos y en el caso colombiano pues se han venido trabajando, pero pues no es claramente un intelectual en el sentido de una obra, ¿sí? Más bien es esa obra militante súper valiosa, pero pues no queremos, pues por eso advertíamos de esas tensiones, y eso va a pasar con muchas otras militantes destacadas de muchos otros países, ¿no? ¿Por qué no incluir a varias líderes obreras, campesinas, indígenas, que a lo mejor tenían reflexiones también teóricas y filosóficas interesantes? Y por qué sí privilegiar a escritores que quizás durante algunos años estuvieron en el anarquismo y luego se alejaron. Pero bueno, esa es un poco la complejidad del tema de las intelectuales. Entonces, pues eso era lo que queríamos anotar. Vale, gracias. Pues creo que no veo mayor pregunta. Sí, sí, creo que no hay como preguntas puntuales, por lo menos hasta este momento en el, acá en el chat del evento. Nada, yo creo que nos restaría finalmente recordar las invitaciones que hice al principio. Es decir, mañana, si quieren, permítanme, vuelvo acá y comparto el evento del CEPEP. Mañana es la presentación del libro La educación de adultos de Germán Mariño. Mañana a las 5 de la tarde. Luego el miércoles a las 5 de la tarde también hay otro conversatorio con la experiencia de la Coordinadora Distrital de Educación Popular. Y el jueves el taller claves para la construcción de un bachillerato popular de jóvenes y adultos, también a las 5 de la tarde. Todo esto pueden consultarlo en la página de Facebook de la Coordinadora de Educación Popular en Lucha, la CEPEP en Lucha. Finalmente también, bueno, recordemos acá
en nuestras siguientes sesiones. No sé si, por ejemplo, si Juanjo nos puede comentar muy brevemente la siguiente sesión que va a ser sobre Eduardo Colombo, o sea, como un, sí, un pequeño detalle sobre qué vamos a esperar en esa sesión. No, las próximas sesiones ya, digamos, lo de pensadoras más puntuales. Colombo dentro de 8 días, dentro de 15 Silvia Rivera y con Felipe Correa, digámoslo, eh, vamos a referir algunas de sus ideas, de sus obras como más conocidas, eso básicamente. Vale, gracias. Nada, agradecemos a las personas que se conectaron con nosotros y nosotras para esta transmisión. Un saludo a todos los compañeros y compañeras desde varias regiones que nos estaban saludando, desde la región de Chile, otras partes del Cono Sur, de Argentina, Uruguay, creo que, eh, y obviamente de acá de Colombia. Muchas gracias a todos y todas por haber estado acá. No olviden visitar nuestro sitio web, www.grupovialibre.org, y nuevamente también invitarles a visitar el podcast Disonantes de las compañeras de Mujeres en Lucha. Entonces, bueno, no es más, creo que ya nos despedimos, Juan. Agradecemos a toda la audiencia y nos vemos en 8 días a esta misma hora a las 6 de la tarde para la segunda sesión de nuestro seminario militante.